Desde Construcción de Paz le damos las gracias una vez más a ustedes por estar conectados por la web, por YouTube, por Facebook, por la web Construcción de Paz. Estamos con Luis Carlos Pulgarín, ya lo habíamos presentado en el segmento anterior y seguimos con él, que por cierto, abogado, comunicador social, escritor, artista sobre todo, que es lo que más le encanta que le digan, además del profe. Profe, que por cierto está en la unidad para la implementación del acuerdo final y el tema específico de pedagogía para la paz, que nos parece interesante, extraordinario. Profe, coméntenos, ya en la vez anterior pues hablamos antecedentes históricos, de cómo se presentó ese no a la paz, bueno, circunstancias que se manejaron a través de emociones, miedo, rabia, etcétera. Ahora sí miremos hacia dónde vamos. Bueno, sí, digamos que la apuesta, como lo decía antes, es un imperativo moral, que es el cumplimiento de un acuerdo que se firma en el 2016, y el camino, la ruta es que ese acuerdo se cumpla para que se allane de alguna manera la vía hacia la confianza de nuevas negociaciones. Si este acuerdo firmado en el 2016 entre el gobierno y las antiguas FARC llega a fallar, muy seguramente todo este proceso de conversaciones que se están explorando ahora con el ELN, con la Segunda Marquetalia, con las disidencias de las FARC, incluso con aquellos grupos que no son necesariamente originados por una ideología política, sino que son grupos pues verdaderamente delincuenciales, dedicados al narcotráfico, entre otros, pero a los que es necesario también someter a la justicia a partir de un proceso de acuerdos. Esos diálogos no van a ser posibles si se incumple el acuerdo con las FARC. Entonces, nuestro imperativo moral, como lo dice siempre nuestra directora, la doctora Gloria Cuartas, es el cumplimiento de ese acuerdo para que se allane la posibilidad de que por fin en Colombia, prime de alguna manera la democracia sin las armas. Totalmente. ¿Y cómo concibe usted que las nuevas generaciones se apunten precisamente y las pues ya avanzadas, cómo apuntarlas? Pues yo creo que de todas maneras el proceso de las pedagogías para la paz eh, tienen que ir de la mano con la construcción de nuevas realidades. Es decir, si hablamos de pedagogías, por un lado, pero por el otro lado, la tendencia es a que continúa la exclusión, que continúa la desigualdad, que continúa la inequidad social, pues no estaremos haciendo nada. Ahí tiene que haber, de alguna manera, una relación entre el discurso y la práctica. El discurso es pedagogía para la paz, pero pedagogía para la paz no puede ser solamente la paz nace desde tu corazón, la paz eres tú, cuando en lo social la gente se está muriendo de hambre, cuando la necesidad agobia, cuando la necesidad es violenta de por sí, el hecho de que se incumplan los derechos de dignidad del ser humano, del ciudadano, eso ya es violencia de por sí. ¿Sí? Entonces, digamos que nuestra preocupación en el tema de las pedagogías, como te lo decía en algún momento, es que la pedagogía es la práctica diaria, la pedagogía es el ejemplo que podamos dar a esas nuevas generaciones. Y el ejemplo que podemos dar a esas nuevas generaciones, es esa construcción de la inclusión, esa construcción de ir disminuyendo la inequidad social, de ir disminuyendo el respeto digamos, a la diferencia. Yo creo que de alguna manera
si hay algo por salvar son las nuevas generaciones. Nosotros prácticamente que estamos de salida, ya no conocimos un país en paz. Nos tocaron todas las guerras, la herencia de todas las guerras. Y la única posibilidad es que nosotros que no conocimos un país en paz, que venimos, digamos, de esas guerras, construyamos o podamos por fin sentar las bases o trazar la ruta de un país más equitativo, más lleno de convivencia, más lleno de respeto a la diferencia, pero sobre todo más inclusivo. Estamos con Luis Carlos Pulgarín Ceballos, docente, pedagogo, dado a esta temática, abogado, comunicador social de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final. Estamos hablando acerca de la pedagogía para la paz, de lo que constituye precisamente esta nueva visión de país y de sociedad en las escuelas, en las universidades y en los hogares. ¿Se está llevando a cabo alguna acción en este sentido? Eh, digamos que se está a partir, digamos que hay una ley que se llama la Ley de Cátedra de Paz. No sabría decirte cuál es el número de la ley en este momento de tantos números, de tantas leyes que tenemos, pero hay una ley sobre la Cátedra de Paz que manda que se implementen en todos los institutos educativos las guías orientadoras de una Cátedra de Paz. El ministerio tiene una resolución que implementa la ley, pero no todos los colegios están en esta práctica y no todos los manuales o las guías que se han construido son asertivos. Es decir, hemos encontrado, y esa es una necesidad también que hay, de que se revise los contenidos de las cátedras, porque somos un país de regiones, somos un país de culturas, de cosmovisiones, de cosmogonías diferentes. Entonces yo no puedo ir a una comunidad étnica, indígena o afro a enseñar con las mismas cartillas que enseño en un sector urbano donde hay mestizos solamente, por ejemplo. ¿Sí? Creo que por respeto, y eso tiene que ver con el lenguaje de la inclusión, si yo voy a hacer una cátedra de paz en determinado territorio, yo tengo que incluir en esas cartillas cuáles son las visiones, cuáles son las prácticas, cuáles son los saberes propios de ese territorio. Pero yo no puedo ir a llevar una guía que prácticamente es colonizadora, ¿cierto? Tengo que respetar eso y eso también es paz. Entonces, digamos que hemos empezado a encontrar que se están implementando cátedras de paz en algunos territorios que no incluyen, no incluyen los saberes, las culturas, los conocimientos, las prácticas, los procesos que hay incluso en esos territorios, porque muchas veces llegamos pensando que que el territorio es inhóspito y que allá no conocen nada, que no hay procesos propios de sabiduría, y llegamos a imponer otros discursos cuando ya esos mismos territorios han tenido prácticas propias de experiencias de paz. Entonces, creo que estamos en ese proceso de revisión, precisamente estamos planteando la necesidad de desarrollar una serie de cumbres nacionales de experiencias de paz. Estas cumbres nacionales de paz, vamos a hacer la primera cumbre nacional de experiencias de paz hacia octubre, donde esperamos traer muchas instituciones, sectores sociales, organizaciones ciudadanas, instancias del gobierno, instancias académicas, instancias culturales, que durante 20 o 30 años han trabajado experiencias de paz para empezar a mirar cómo se fortalecen y a mirar de alguna manera también cómo se van. Hay un proceso también como de duplicidad. Entonces hay territorios donde hay mucha oferta de pedagogía y hay otros territorios donde hay nada. Entonces también queremos como hacer ese mapeo, no solamente de empezar a revisar las cátedras, que sean incluyentes con los saberes y las prácticas propias de los territorios, sino también hacer un mapeo de dónde hay demasiada oferta y dónde no hay oferta, para que de todas maneras haya un equilibrio y se traslade de donde hay mucha oferta algo a otros lugares donde no hay oferta. De eso se trata esa cumbre nacional de paz. Yo creo que no hay nada que inventar.
no hay nada que inventar en pedagogías, en el arte, en todo, ya todo está creado, lo único es simplemente fortalecerlo, conocer lo que hay y a partir de eso adaptar o fortalecer. Nos parece extraordinario el que, pues, valoren lo propio de cada región, lo propio de cada comunidad, lo propio, lo que trae cada uno y no que sea impuesto desde arriba hacia abajo, sino de abajo y con la misma comunidad para la comunidad. Es la mejor manera de construir paz, nos parece. Sí, es que nosotros no podemos tener un discurso colonialista cuando, o sea, parte de nuestra problemática y de nuestra violencia es precisamente porque hay muchos paradigmas que no hemos superado. Parte del proceso de las pedagogías para la paz implica también superar paradigmas desde los cuales también se ha parapetado el discurso del dominio, desde los cuales las élites han edificado o construido ese poder de alguna manera de orientarnos hacia donde ellos quieren, hacia donde ellos les conviene. Y eso es producto de los rezagos que tenemos incluso desde la escuela donde nos adoctrinan de acuerdo a cómo ellos han hecho los manuales a su conveniencia. Hay rezagos muy colonialistas, hay rezagos muy, me perdonan las personas creyentes, pero hay rezagos muy desde la iglesia, desde la religión. Nosotros ya sabemos y tenemos un acuerdo de que el país tiene que ser un país laico, que apoyamos y de alguna manera respetamos los credos, porque constitucionalmente esa es una garantía, a que todo el mundo profese el credo que quiera y se le respete. Pero ningún credo puede venir a tratar de imponerse o seguirse imponiendo desde la educación. Eso ya está superado. Pero en el siglo XVIII, los manuales, y yo siempre digo, los manuales de educación de primaria y bachillerato se construyeron desde el siglo XVIII. ¿Y quiénes lo construyeron? Quienes gobernaban en ese momento, que eran los militares, conservadores, con la iglesia, que además la iglesia tenía el poder de la educación. Y se superó esa época de las guerras civiles, se superó esa época de las hegemonías eclesiásticas y conservadoras, vino una constitución que fue la constitución de 1999, que es una constitución que se dice laica, pero siguen desde las aulas, en las manuales, en las cátedras, en las guías, esos rezagos colonialistas y patriarcales y demasiado